Muchachos, muy buenos días. Permítanme que me presente. Mi nombre es Alejandro Llano y hoy día vamos a abordar un tema de cinética química que se va a basar exclusivamente en las velocidades de reacción. Todos sabemos que las reacciones químicas son procesos de transformación, donde hay sustancias iniciales que interaccionan, llamadas reactantes, y que generan nuevas sustancias llamadas productos. Pero estas reacciones químicas ocurren a diferentes velocidades. Hay reacciones químicas que ocurren a velocidades muy rápidas, instantáneas, veloces, y hay reacciones químicas que ocurren con velocidades muy lentas. Vamos a poner algunos ejemplos para que más o menos te des cuenta cómo es este tema. A veces la corrosión del hierro tiende a demorarse, no un día, ni dos, ni tres, sino a veces semanas o a veces meses. Por ejemplo, eso es un ejemplo en base a una velocidad de reacción muy lenta, porque se demora bastante en darse el producto que es el óxido de hierro. Cuando ustedes, por ejemplo, guardan su bicicleta en la azotea o en el sótano durante meses y el siguiente verano lo quieren sacar para utilizarlo, bueno, se dan cuenta que a veces la cadena de la bicicleta está toda oxidada. ¿Qué ha ido pasando a través de esos meses? El oxígeno atmosférico ha comenzado a interaccionar con el hierro, ¿sí? Y ha generado el famoso óxido de hierro. Su velocidad de reacción ha demorado varios meses. Por lo tanto, es una reacción con velocidad lenta. Pero hay reacciones que son muy rápidas, muy veloces. Por ejemplo, los explosivos, la nitropenta, la pentrita, la pentolita, la dinamita, el master mix, que las velocidades ocurren pero de manera instantánea, de manera rápida. Tenemos también algunos ejemplos con reactivos como los del grupo 1A, los alcalinos, como es el caso del sodio, como es el caso del potasio, que cuando lo colocamos en agua, automáticamente sí, se puede observar la reacción química exotérmica, la velocidad es muy rápida, sale fuego en algunos casos, o sale una chispa por lo menos, y con un grado obviamente, una intensidad de temperatura alta. Entonces podemos observar que hay reacciones que son lentas y hay reacciones que son rápidas. Yo recuerdo, hace un tiempo atrás me puse a preparar lo que son vinagres de algunos tipos de fruta, y para preparar el vinagre no me tomó un día ni dos. Obviamente el proceso de fermentación duró más de 2 meses. Lo que pasaba es que primero la azúcar de la misma fruta se iba transformando en alcohol etílico, en licor de fruta, después pasaba al aldehído, después pasaba a lo que es el ácido acético, lo que es el vinagre. Ese tiempo fue más o menos aproximadamente de casi 8 semanas, cuando llegamos obviamente a encontrar el punto exacto ya del vinagre. Entonces es una velocidad de reacción un poco lenta. La cinética química estudia las velocidades de reacción, las velocidades con que ocurren estos procesos de cambio, a veces rápidos y a veces lentos. Mira por acá por favor y concéntrate. ¿Qué es la velocidad de reacción entonces? Es la cantidad de sustancia que se forma o se consume en una unidad de tiempo. Entonces, en otras palabras, la cinética química, que se encarga de estudiar la velocidad de reacción, va a medir la sustancia en cuánto tiempo se demora para consumirse, para descomponerse o para generarse o formarse una nueva sustancia. La velocidad de reacción se le puede decir que es igual a la diferencial de la concentración, más o menos, puede ser positiva o negativa, respecto a la variación del tiempo. Donde puede ser positiva si es en base al producto y puede ser negativa si es en base al reactante. Este corchete que está acá me representa lo que es la concentración. Y tú ya sabes por el tema de soluciones que la concentración se mide en mol sobre litros. ¿Qué es mol sobre litros? Vendría a ser la famosa molaridad. La molaridad es una unidad de concentración que mide la cantidad de moles de soluto que van a estar presentes en un volumen en litros de solución. Por lo tanto, vamos a poner acá que vendría a ser la molaridad, que se representa simplemente con N. Esa es la concentración de la sustancia. Ahora, si te fijas en estos gráficos, a ver, concéntrate por acá y fíjate en estos gráficos, observamos que acá hemos colocado el reactante, el reaccionante, el reactivo inicial, y acá hemos colocado en la horizontal lo que es la variación del tiempo. Si comienza, obviamente, a controlarse la velocidad de reacción, se va a dar cuenta que el reactante, mientras que va pasando el tiempo, comienza a disminuir. Por lo tanto, la velocidad de reacción sería igual a menos la variación de la concentración del reactante con referente a la variación del tiempo. Ahí está. Mira. En el otro caso, en el otro gráfico, ahora estoy basándome en lo que es el producto.
Tú sabes que mientras que obviamente va ocurriendo la reacción química, este proceso de transformación, este proceso de cambio, las sustancias se van generando, se van formando, se van obteniendo productos. Por lo tanto, en el transcurrir del tiempo, el producto va aumentando. Por lo tanto, su velocidad de reacción sería en este caso positivo de la variación de la concentración con respecto a la variación del tiempo. En conclusión, las velocidades de reacción van a indicarme en cuánto tiempo está ocurriendo la descomposición, el consumo o la formación de nuevas sustancias en un proceso químico llamado modificación estructural. Ahora, existen varios factores que pueden afectar la velocidad de reacción, factores que pueden alterar en que la velocidad sea más rápida o sea más lenta, más instantánea, o de repente se demora un poco más. Hay reacciones que se demoran años, miles de años, cientos de años, y hay reacciones que pasan en un segundo. Vamos a ver qué factores son los que alteran la velocidad de reacción. Por ejemplo, el tamaño de partícula. Yo sé que ustedes en algún momento han tomado de repente vitamina C, ¿sí? Yo lo recuerdo porque a mí me lo daban en la época de colegio. El famoso redoxón, la famosa vitamina C, una pastilla color naranja. Cuando tú consumías esa pastilla color naranja, la colocabas en un vaso que tenía con un poco de agua y se demoraba bastante, obviamente, en descomponerse. Sí, comenzaba a efervecer, pero se demoraba. A veces hasta un minuto se demoraba. Yo recuerdo que tenía que ir rápido al colegio y obviamente la pastilla me hacía demorar un poco. Pero en cambio, cuando ustedes en algún momento han tomado lo que es la famosa sal de Andrews, ¿cómo es la sal de Andrews? Está en polvillo. El tamaño de partícula es menor, es más chiquito. Por lo tanto, cuando lo echas en agua, comienza a efervecer rapidito y en menos de 10 segundos ya acabó la reacción. La tienes que tomártelo instantáneamente. Entonces te das cuenta que el tamaño de partícula va a influenciar en la velocidad de reacción. Mira, si el tamaño de partícula es grande, ¿sí? Vamos a poner que la partícula sea grande, ¿sí? Partícula grande, su velocidad de reacción va a ser pequeña, va a ser lenta. En otras palabras, el tamaño de la partícula con respecto a la velocidad de reacción vendrían a ser inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Acá colocamos una pastilla grande como por ejemplo el redoxón, ¿sí? O la vitamina C, y obviamente esta pastilla se demora un tiempo más o menos adecuado para poder reaccionar en su totalidad. En cambio, si yo disminuyo el tamaño de la partícula, si la partícula la pulverizo, la vuelvo más pequeñita, polvito, ¿sí? Obviamente la reacción es más rápida, es más veloz. Es como el caso del carbono, ¿no? Mientras que el carbono más pequeña esté la partícula, el carbono esté pulverizado, ¿sí? La intensidad y la velocidad de reacción es poderosa y es exotérmica y es explosiva. Entonces, jóvenes, el tamaño de la partícula influye bastante en lo que es la velocidad de reacción, la velocidad o la medida en la cual, ¿sí? Se van a alterar las concentraciones en un respecto unidad de tiempo. Ahora vamos a bajar acá el tamaño de partícula. Vamos a poner que el tamaño de partícula sea pequeñísimo, ¿ya? Sea recontra súper pequeño, ¿ya? Como polvillo, este polvito de sal de Andrews, el bicarbonato de sodio en polvito. ¿Sí? ¿Qué pasaría si lo echo en agua? Comienza a efervecer rápidamente. La reacción se da de manera rápida. Por lo tanto, su velocidad de reacción aumenta. Entonces, en conclusión, podemos decir de que el tamaño de partícula siempre va a ser inversamente proporcional a la velocidad de reacción. Si el tamaño es grande, la velocidad de reacción es pequeña. Pero si el tamaño es chiquito, pequeñito, pulverizado, la velocidad de reacción es rápida, es veloz. El tamaño de partícula influye de una u otra manera en la velocidad de reacción. Pero te cuento que no es el último factor, sino que hay más factores que pueden alterar la velocidad de reacción. Por ejemplo, tenemos a la famosa concentración. Cuando la concentración de reactivos es mayor, también es mayor la probabilidad de choques entre moléculas. Como consecuencia, la velocidad de reacción aumenta. Entonces, vamos a ponerlo acá. Mira, si la concentración es alta, hay más opciones de choques direccionales adecuados, mayor efectividad, y como consecuencia hay mayor velocidad de reacción. Por lo tanto, podemos decir que es directamente proporcional la concentración respecto a la velocidad de reacción. Imagínate que tú quieres de repente postular, ¿sí? A la presidencia, ¿sí? De la República y haces un meeting y obviamente pues vienen 5 o 10 personas. La concentración ha sido pequeña,
por lo tanto las probabilidades de voto van a ser pequeñas también. De repente esos 10 que llegas a convencer votan por ti. Pero ¿qué pasaría si ese meeting vienen miles de personas? De repente hacen el efecto multiplicidad y comienzan obviamente a comunicarle a sus amigos, a sus amigas, a sus primos, a sus primas, que les gustó obviamente, que los ha convencido. Obviamente las posibilidades de que tú ingreses a la presidencia va a ser mayor, porque vas a tener más votos. Lo mismo sucede acá, A mayor concentración, obviamente se generan mayores probabilidades de choques entre moléculas y como consecuencia mayor efectividad y mayor velocidad de reacción. Ahora, ¿qué pasaría si disminuye la concentración? Si disminuye, la velocidad también de reacción también disminuiría. Entonces sería en este caso directamente también proporcional. Estamos viendo cómo los diferentes factores van alterando o van generando, ¿sí?, un cambio en la velocidad de reacción. Algunos pueden influenciar para que la velocidad de reacción aumente, sea rápida, y otros para que sea más lenta. Ahora vamos a ver uno de los factores más importantes, que es la famosa temperatura, Cuando aumenta la temperatura, ¿sí?, también lo hace la velocidad con que se mueven sus moléculas. Y también hay una excitación molecular. Por lo tanto, también el número de colisiones aumenta y ¡pum!, la velocidad se dispara. ¿Por qué crees tú que a veces la mamá o el papá te dice, hijo, hija, esa comida que ha sobrado, por favor, métela a la nevera o guárdala en el frigider? ¿Por qué no te dice, métela al horno, ¿sí?, y ponle al máximo, o ponle en microondas y caramba y caliéntalo? ¿Por qué te tienen que decir que lo coloques en el frigider? Porque en el frigider, al disminuir la temperatura, de una u otra manera va a influenciar a bajar la velocidad de reacción, o sea, la velocidad de descomposición. No es que lo vaya a controlar de por vida, eso no quiere decir que guardes un pollo y que de acá a 2 meses te lo quieras solamente comer y esté en buen estado, posiblemente no, pero sí va a amortiguar de una otra manera. La temperatura es un factor influyente en la velocidad de reacción, mientras que la temperatura vaya aumentando a mayor, vamos a poner acá, temperatura, también va a aumentar la velocidad de reacción. Es por eso cuando los alimentos que llevan una cocción adecuada, obviamente le aumenta la temperatura, ¿sí? Entonces la temperatura va a influir en la velocidad de reacción tremendamente. Si la temperatura disminuye, ¿sí?, como consecuencia, va a bajar la velocidad de reacción. Así como ese juego encantado, ¿sí? Obviamente, pues al bajar la temperatura, hay menor movimiento molecular, hay menores choques direccionales efectivos y la velocidad de reacción comienza a disminuir, comienza a bajar y el proceso obviamente se hace más lento. Ahora quiero que sepas también algo que es muy importante, ¿sí? Si yo tenía, por ejemplo, una temperatura acá, vamos a poner T sub 1 y me da una velocidad de reacción sub 1, si esa temperatura T sub 1 le aumento 10 grados centígrados, la velocidad de reacción se duplica. O sea, se ha comprobado experimentalmente que cada 10 grados centígrados, cada 10 grados de temperatura, la velocidad de reacción se pone al doble, se duplica y se duplica. Y así continúa. Por lo tanto, a mayor temperatura, siempre va a ser mayor velocidad. Vamos a ver uno de los principales también factores de la velocidad de reacción, que vendrían a ser los catalizadores. Profesor, ¿qué son catalizadores? Son sustancias que pueden acelerar y aumentar la velocidad de reacción. O también existen los catalizadores negativos, los inhibidores, que atardan, que la ponen más lenta la velocidad de reacción. Para ello vamos a explicar los efectos de los catalizadores en 2 reacciones, obviamente termoquímicas muy poderosas. Reacciones que son endotérmicas y reacciones que son exotérmicas. Quiero que tengas claro, una reacción endotérmica es la que necesita calor para poder generar los productos. En cambio, una reacción exotérmica, eso viene de fuera, es aquella que libera calor, energía, libera en gran cantidad para poderse generar. Entonces tenemos acá 2 grafiquitos, mira, muy poderosos. Este gráfico de acá tiene una especie de curvita o culebrita que me indica el camino de la reacción. Camino de la reacción. En la primera curvita se encuentran los reactantes, las sustancias inicios, las que van a reaccionar e interaccionar de manera de inicio para poder generar las sustancias finales o sustancias productos. Ahí está, reactantes y las sustancias al final, productos. Ahora quiero que sepas algo. Para que los reactantes puedan convertirse en productos, van a necesitar una energía.
Esa energía que va de reactantes hasta producto se llama energía de activación. Se le representa como EA, energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Es la energía mínima necesaria para que el reactante, ¿sí?, pueda producir el producto. Profesor, cuando se llega al punto más alto, ese punto más alto se le conoce como complejo activado. ¿Sí? Vamos a poner acá complejo, ahí está, complejo, ¿qué cosa? Activado. Activado. Profesor, yo quiero saber qué cosa es el complejo activado. El complejo activado debería ser el punto de transición en donde los reactantes se van a transformar en productos. Es como, por ejemplo, una actriz o un actor va a hacer algún evento en el teatro, llega muy apurado, se mete al camerín y comienza a hacer la transición, el cambio, comienza a cambiarse de look, a cambiarse de ropa, a maquillarse y ¡pum!, sale al escenario. Ese camerín vendría a ser el complejo activado, vendría a ser el punto de transición donde los reactantes comienzan aquí a generar productos. Y después viene la conversión total. Ahora, para que los reactantes se transformen en productos necesitan una energía mínima necesaria, llamada energía de activación. Ahora, quiero que sepan otra cosa. ¿Sí? La parte inicial acá, R, lo voy a tomar como reactantes y la parte final, P, como productos. Por lo tanto, la reacción química sería R se dirige hacia P. Reacción irreversible. Una sola flechita. Una sola flechita. Si fueran dos, sería reversible. En este caso es irreversible. Ahora, he colocado acá unos valores, ¿sí?, en lo que es energía para poder identificar la variación. Mira, del punto más alto, complejo activado 100, al punto de inicio del reactante 20, hay una diferencial de 80. Por lo tanto, la energía de activación sería simplemente 80. Ahí está. Ahora, ¿qué es el delta de H, profesor? El delta de H se conoce como variación de energía, como variación energética. Esa variación se va a dar entre la energía del producto y la energía de ¿quién? Del reactante. Entonces vamos a calcular el delta de H. Mira, coloco acá, ¿sí?, el parámetro de rango entre energía del producto y energía del reactante. La energía del producto, profesor, la conozco, es 40 y la energía del reactante es 20. El delta de H se calcula como EP, energía del producto, menos ER, energía del reactante. Entonces sería 40 menos 20, sería simplemente más 20. Si el delta de H sale positivo, significa que es una reacción endotérmica. Endotérmica, va a absorber energía para producirse. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que este tipo de reacción es endotérmica. Profesor, ¿qué más? Podemos decir lo siguiente, que si le colocamos una sustancia, como por ejemplo óxido de manganeso, que es un catalizador muy importante, la velocidad de reacción variaría. Imagínate que con el plumón rojo voy a colocarle acá una sustancia que genera esta línea, ¿sí?, en donde se puede apreciar de que su energía de activación ahora ha sido afectada. Ya no es obviamente 80, sino ahora es un rango más pequeño. Vamos a ponerle que por acá haya 70. 70 a 20 sería 50. O sea, tenemos acá una nueva energía EA', que sería en este caso de 70 a 20 sería 50. La energía de activación, ¿qué ha pasado? Ha disminuido. Si la energía de activación disminuye, acorta el camino de la reacción. Como acorta el camino de la reacción, como consecuencia de ello, ¿qué pasaría con su velocidad? Su velocidad aumenta. Velocidad de reacción aumenta. En otras palabras, vamos a ponerlo acá. Si la energía de activación disminuye, ¿sí?, la velocidad de reacción aumenta. La reacción química aumenta. ¿Qué vendría a ser entonces, profesor? Una inversamente proporcional. Ya, mientras que baje la energía de activación, la velocidad de reacción aumenta. ¿Por qué? Porque el catalizador va a acortar el camino de la reacción. En vez de hacer el camino que está en plumón negro, lo hacemos en plumón rojo. Mira, este camino más pequeño, más corto, más rápido. Por lo tanto, la velocidad de reacción es más rápida. Ahora, un truquito que te voy a enseñar. Mira, basta con observar el gráfico para darte cuenta si es una reacción endotérmica o exotérmica. Observamos el gráfico y notamos que el reactante está más abajo que el producto.
por lo tanto es endotérmica. Siempre que encuentres el reactante más abajo que el producto, va a ser endotérmica. Significa que va a absorber energía. Lo comprobamos haciendo la resta de energía del producto menos reactante y sostenemos que es positivo. Si el delta de H es positivo, siempre va a ser endotérmico. Pasamos acá al siguiente gráfico. Mira, este como culebrita es el camino de la reacción. Tenemos acá la primera curva inicial X. Este X vendría a ser el reactante. Ahí está el reactante. Flechita. Y vendría a ser lo que se ha formado, el producto. Ahí está, producto obtenido. Ahora, para que X se transforme en Y, necesita una energía de activación, una energía mínima necesaria para que haga que el reactante se transforme en producto. Vamos a ponerle a esa energía mínima necesaria, vamos a ponerle el nombre de EA, energía de activación. Vamos a calcularlo, acá tenemos los valores de energía, 100 punto más alto, reactante 50, la diferencial 50, la energía de activación sería 50. Ahora, el delta de H, sabemos que es la variación de energía, que en otras palabras vendría a ser la energía del producto menos la energía de ¿qué? Del reactante. Se vendría a ser esta de acá, alta, chévere, variación de energía. Profesor, pero el producto es 10, el producto es 10 y el reactante es 50. ¿Cuánto sería 10 entonces? 10 menos 50. 10 menos 50. Esto sería negativo, sería menos 40. Pero eso es negativo. ¿Qué pasa cuando es negativo? Te conté que cuando era negativo, el delta de H va a ser exotérmica. Significa que libera calor o energía. Entonces, jóvenes, podemos reconocer también que el tipo de reacción química va a ser una exotérmica. Exotérmica. Profesor, ¿habrá truquito también para encontrarlo? Sí. Si tú observas que el reactante está más arriba que el producto, es exotérmico. Si observas que el reactante está más abajo que el producto, es endotérmico. Y otra forma, mediante el delta de H, mediante la variación de energía, ¿sí? También lo puedes calcular. Ahora, vamos a imaginar que yo le coloco un catalizador ahora a esta reacción química. Pero este catalizador va a ser negativo, o sea, va a ser un inhibidor. Pero lo vamos a representar con el limón rojo y en esta línea punteada, donde comienza a aumentar el camino de la reacción. Si el catalizador es negativo, vamos a ponerlo acá, catalizador, ¿sí? Siempre es bueno colocarlo, negativo significa que aumenta el camino de la reacción. En cambio acá, el catalizador, ¿sí? ¿Qué cosa era? Era positivo, por lo tanto disminuye el camino de la reacción. Si el catalizador es negativo y aumenta el camino de la reacción, la energía de activación varía. Mira, vamos a llamarle acá EA'. Supongamos que acá tenemos un rango de 120. ¿Cuál será la variación? De 120 a 50 serían 70. Por lo tanto, mi nueva energía de activación ahora sería 70. ¿Pero cuánto tenía, profesor? Tenía 50. Ahora tengo 70. ¿Qué ha pasado? Ha aumentado. Entonces puedo llegar a la conclusión, de que si la energía de activación, mira, la energía de activación aumenta, ¿qué pasa con la velocidad de reacción? Como aumenta el camino, se demora más, se pone más lenta. La velocidad de reacción química es más lenta. Conclusión: la energía de activación con respecto a los catalizadores va a influenciar de manera inversa con la velocidad de reacción. Acá sería inversamente proporcional. Vamos a hacer una retroalimentación rápida, ¿sí? De lo que hemos visto. Hemos visto hoy día lo que es el tema de cinética química que se basa en el estudio de las reacciones y las velocidades de reacción con las que ocurren. Velocidades que pueden ser muy rápidas, ¿sí? Como los explosivos, como el sodio en agua, rápidas, exotérmicas, instantáneas, y velocidades que pueden ser muy lentas, como por ejemplo la corrosión, como por ejemplo la fermentación, entre otras. Esas velocidades de reacción lo que hacen es medir la cantidad o la variación de concentración que se va a formar o se va a consumir en una unidad de tiempo, mayormente en segundos, puede ser en minutos dependiendo, ¿no? Ahora, esa variación de concentración puede ser positiva o puede ser negativa respecto si está a productos o a reactantes.
El corchete me indica la concentración que se mide en la unidad de molaridad moles litros. Acá tenemos, ¿sí?, cómo va bajando el reactante en unidad de tiempo y genera obviamente una variación negativa. Y acá tenemos cómo se va formando el producto en unidad de tiempo, una variación positiva. Factores que afectan: tamaño de partícula, concentración, temperatura y catalizadores, los que van a hacer que acelere o que disminuya la reacción. Muchas gracias.